Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy A55 y quieres sacarle el máximo, en este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Hablemos primero de algo bien importante para muchas personas y es cómo cuidar la batería de tu nuevo teléfono para que te dure mucho tiempo. Y para poder hacer eso vamos a ir aquí a la parte de configuración, vamos a bajar hasta la parte de cuidado de batería que encontramos aquí y ahora vamos a la parte de protección de batería. Ahora con tu teléfono con la más reciente actualización vas a tener tres opciones para poder proteger la batería de tu dispositivo. Tenemos la básica, que simplemente va a cargar tu teléfono hasta 100% y cuando baje a 95 lo volverá a cargar hasta el 100%. Tenemos la opción adaptable, que la estará cargando hasta cierto porcentaje dependiendo a qué hora te levantas, para que por ejemplo no se mantenga hasta el 100% por mucho tiempo, sino que solamente cargue el 100% cuando estés a punto de despertar. Para esa forma tu teléfono pueda mantener una vida útil de su batería por mucho más tiempo. Y si quieres una protección sumamente completa, vas a poder entonces activar esta función, que solamente va a cargar hasta 80%, ya que cargar hasta 100% constantemente es lo que estará gastando la batería de tu teléfono y lo que pudiera afectar su vida útil a largo plazo. Ahora bien, luego de varios años o meses vas a querer saber si la batería de tu teléfono está en buenas condiciones, y para poder saber esa información vamos a utilizar la aplicación de Samsung Miembros o de Samsung Members. Es muy importante que la tengas descargada, si no la puedes descargar desde la tienda de aplicaciones de Samsung. Vamos a ir aquí a esta aplicación y vamos a ir a la sección de asistencia en la parte inferior derecha y ahora tocamos aquí en esta parte de diagnóstico. Ya yo hice uno, pero puedes tocar aquí y aquí vas a poder hacer diagnósticos de muchas partes del teléfono, pero obviamente nosotros nos vamos a enfocar en la parte de batería. Vamos a ir aquí a la parte de batería, le damos otra vez a probar de nuevo para que haga un análisis. Obviamente este teléfono es nuevo, así que va a decir duración de la batería buena y la capacidad 5000 mAh, porque es la capacidad con la que vino el teléfono. Es posible que durante años o meses es posible que baje la capacidad y que cambie la parte de duración a que cambie el estado de buena, así que esa es una buena forma para poder saber qué tan buena está tu batería a largo plazo. Tu nuevo Galaxy A55 tuvo un cambio en cómo es que funciona la parte de navegación. Yo soy de las personas que prefiere utilizar esta barra de navegación, pero tenemos un cambio de cómo es que funciona tu teléfono. Vamos a ir aquí a la parte de configuración para enseñarte. Vamos a la parte de pantalla y vamos a bajar hasta la sección de obviamente barra de navegación, y ahora aquí tienes dos opciones, o la de gestos de deslizamiento, que es la que yo utilizo, o la parte de botones para que puedas tener acceso a los diferentes botones tradicionales de Samsung. Yo prefiero la parte de gestos y algunas personas me han preguntado cómo es que exactamente funciona. Pues puedes moverte hacia arriba para ir directamente a la pantalla de inicio, o te deslizas un poquito y paras un segundo y aquí vas a poder activar el modo de multitarea. Y para ir hacia atrás simplemente deslizas con tu pulgar en la parte izquierda del teléfono para moverte hacia atrás en la pantalla, así que de esa manera vas a poder cambiar o modificar cómo es que funciona la navegación de tu teléfono. Con la más reciente actualización, tu Galaxy A55 ahora tiene una nueva función enfocada en los widgets de la pantalla de bloqueo y te voy a enseñar cómo los puedes modificar. Vamos a dejar el dedo apretado aquí en la pantalla de inicio, vamos a la parte de fondo de pantalla y estilo, y ahora estaremos obviamente seleccionando aquí la parte de fondo de pantalla de bloqueo. Una vez entremos aquí vas a poder ver debajo de la hora que tenemos tres espacios donde vamos a poder colocar diferentes widgets. Vamos a tocar aquí y el teléfono viene con algunas opciones ya dependiendo de las aplicaciones y de los servicios que tengas en tu teléfono. Esos son los widgets que estarás viendo aquí. A mí me gusta tener la parte de batería, vamos aquí a borrarlos todos para que puedas ver las opciones. Vamos aquí a añadir la parte de batería, puedes añadir este grande con diferentes porcentajes de batería para tus diferentes accesorios. Y digamos por ejemplo que quiero añadir la parte del clima, puedo añadir información de los rayos ultravioleta, las condiciones actuales, en fin, tengo opciones para poder añadir varias alternativas de clima y la precipitación. Esto simplemente es un ejemplo y aquí como puedes ver estarás viendo estos widgets en la pantalla de bloqueo. Mi parte favorita de estos widgets en la pantalla de bloqueo es que también los vas a poder ver cuando tengas el teléfono con la función de pantalla siempre activa, para que puedas ver por
ejemplo el porcentaje de batería de tus diferentes accesorios, el clima, la cantidad de precipitación, en fin, cualquier widget que hayas añadido a esta sección lo vas a poder ver en este modo de pantalla siempre activa. Otro cambio que recibió tu teléfono con One UI 6.1 es en la parte de compartir archivos o compartir fotos, ya que cuando aprietes el botón de compartir, ahora vas a poder ver una sección aquí enfocada en Quick Share, así que ahora Samsung y Google se han unido para crear un solo sistema para compartir archivos utilizando este modo, y aquí vas a poder tener una experiencia bastante similar, como por ejemplo ver los diferentes equipos que tengan el sistema de Samsung o el de Android para poder compartir con esas personas. También vas a poder subir el archivo a la nube para compartirlo con un código QR. En fin, vas a tener las mismas opciones, pero el nombre y la interfaz ha cambiado un poco comparado quizás con tu pasado teléfono de Samsung. Ahora que estamos en esta parte, otro truco bien importante de la función de Quick Share de compartir, es muy importante cambiar el nombre de tu dispositivo para que de esa forma te puedan encontrar mucho más fácil y te puedan identificar cuando estás enviando o compartiendo alguna foto. Vamos aquí a añadir el nombre. Aquí dice A55 de Hernán. Obviamente pues puedes poner quizás tu nombre en vez de poner el nombre del teléfono, simplemente pones tu nombre y ahí vas a poder tener acceso a cómo se verá tu dispositivo cuando estés compartiendo cualquier cosa con otra persona. Una de mis funciones favoritas que me encanta cambiar cuando tengo un nuevo teléfono Android, especialmente estos equipos de Samsung, es ir aquí a la parte de configuración rápida. Vamos a deslizarnos otra vez y aquí tienes un nuevo sistema que quizás no has visto comparado con tu pasado teléfono, pero realmente es muy similar anteriormente. Vamos a apretar aquí el lapicito para poder editar las dos opciones de configuración rápida. Vamos primero a la sección rápida, que sería estos botones que te aparecen cuando bajas la ventana de notificaciones. Digamos por ejemplo que yo nunca activo la linterna, pues puedo borrarla de esta manera. Digamos que para mí es más importante la parte de datos móviles, pues vas a poder colocar estos botones aquí, incluso también vas a poder moverlos para colocarlos en el orden que tú prefieras, para que lo tengas realmente como quieres tener en tu dispositivo. Luego de que termines eso, vamos ahora a cambiar el otro panel para que tengas acceso a esta configuración rápida expandida, y aquí puedes obviamente, como vimos anteriormente, añadir o remover botones que realmente no utilices. Digamos que por ejemplo nunca utilizo la parte de rotar el teléfono, pues lo puedo borrar, y aquí el teléfono también te añade otros botones que quizás no son tan populares, pero quizás para ti son importantes, como la parte del modo avión. Pues vamos aquí a arrastrarla y la quiero colocar aquí para tenerla bastante accesible. Recuerda que tiene varias pantallas para poder añadir diferentes botones en esta sección, pero lo más importante para mí es que añadas esta parte de el brillo extra atenuado. Esta función para mí de brillo extra atenuado es sumamente importante, especialmente si duermes con otra persona o quieres utilizar el teléfono por la noche, pues el teléfono estará reduciendo un poco más de lo normal la brillantez de su pantalla, para de esa forma no te moleste tanto a tu vista como también en la vista de esa persona con la que estás durmiendo, o quizás en un escenario como un cine, para que puedas utilizar tu teléfono sin molestar a las personas. Y el último truco que te quiero contar de esta sección lo encontramos aquí en la parte de configuración, y es muy importante para mí que vayas aquí a la parte de acceso a ajustes rápidos, y ahora si activas esta función vas a poder ir rápidamente al menú expandido de configuración si te deslizas desde la parte superior derecha de tu dispositivo. Vamos aquí a encenderlo, y ahora cuando me deslizo desde la parte superior derecha voy a poder ir rápidamente al menú expandido, pero si lo hago desde la izquierda voy a poder ir a la parte regular de configuración para que tengas un acceso más rápido a esta parte expandida. Una función sumamente útil que encontrarás cuando estés haciendo una llamada es que ahora el teléfono tiene diferentes opciones para cómo se maneja el micrófono. Esta función la encontrarás en la parte de configuración rápida extendida. Le das aquí al botón de modo de micrófono y ahora el teléfono te dará tres opciones estándar. Una que entonces tiene la opción de resaltar voz. Si por ejemplo estás en un escenario donde hay mucho ruido, pues el teléfono hará un trabajo de resaltar solamente tu voz y de recopilar lo que estás diciendo para que esa persona te pueda escuchar sin ningún problema. O la parte de espectro completo, donde estarás recogiendo cualquier sonido que esté a tu alrededor, para que de esa forma tengas diferentes alternativas a la hora de manejar cómo el micrófono de tu teléfono estará funcionando en las diferentes llamadas que hagas. El botón lateral de tu teléfono sin duda alguna hace muchas funciones, ya quedó en el pasado que simplemente sea para apagar el dispositivo, y para poder configurarlo vamos aquí a la parte de configuración de tu teléfono, bajamos hasta la parte de funciones avanzadas y aquí encontramos la parte de botón lateral, y aquí puedes activar varias cosas. Puedes decirle que con 2 veces abra la cámara, es algo bastante popular que muchas personas activan, pero también puedes hacer lo que tú quieras. Puedes decirle al teléfono que abra cualquier aplicación para que tengas más
control sobre qué hace este botón lateral, y si lo dejas apretado vas a poder activar el asistente virtual de Samsung Bixby o entonces mostrar el menú para poder apagar la pantalla de tu dispositivo. Otra función sumamente importante para mí la encontramos en la parte de funciones avanzadas de tu teléfono Samsung Galaxy, y es la parte de movimientos y gestos. Aquí estas funciones ya vienen preactivadas, pero es muy importante que las conozcas por si acaso no sabías de su existencia, y una de ellas es levantar el teléfono para que se encienda la pantalla, para que no tengas que estar constantemente tocando el botón lateral. También puedes tocar 2 veces la pantalla para poder apagarla o encenderla, y aquí te estaré enseñando cómo es que funcionan todos estos gestos. Si estás en la pantalla principal de tu teléfono, simplemente tocas 2 veces y se estará apagando esta pantalla, y lo mismo lo puedes hacer al revés. Tocas 2 veces y se estará encendiendo, pero digamos que por ejemplo tienes el teléfono sobre la mesa, pues puedes levantarlo y el teléfono automáticamente se estará encendiendo la pantalla para que puedas ver las notificaciones o puedas entrar directamente a desbloquear la pantalla de tu dispositivo. Si eres como yo, te gusta ver videos de YouTube o cualquier audio en alguna página web y seguir utilizando tu teléfono, pero por ejemplo es posible que quizás no lo puedas hacer dentro de YouTube o por ejemplo en el navegador de Chrome, pero por suerte en el navegador de Samsung sí lo puedes hacer sin ningún problema. Vamos aquí a la parte de configuración de este navegador, vamos aquí a ajustes y bajamos hasta la parte de funciones útiles, y aquí vamos a activar la función de reproducción en segundo plano. Vamos a darle a activado, y ahora cuando vayas por ejemplo a un video o a cualquier audio que tengas en este navegador, vamos aquí a bajar un poco el volumen para que no se moleste, y ahora como puedes ver estoy reproduciendo este audio de este video, y cuando me deslizo a la pantalla de inicio puedo ir directamente aquí a la configuración rápida del teléfono y vas a poder ver que el video está corriendo, y obviamente si subo el volumen voy a poder escuchar lo que está pasando en ese video, para que tengas esta opción a la hora de reproducir videos en el navegador de tu teléfono. Hablemos ahora de una función sumamente importante para muchas personas, y es cómo crear stickers o calcomanías para poder utilizarlas en aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Y aquí tenemos una foto de este perrito haciendo una cara bastante tonta, y simplemente puedo dejar el dedo apretado sobre el sujeto que está detectando el teléfono automáticamente utilizando la inteligencia artificial, y ahora simplemente le puedo dar a guardar como adhesivo. Esa es otra palabra que utiliza Samsung para estos stickers, y ahora ya está guardado y lo voy a poder utilizar en múltiples aplicaciones como obviamente WhatsApp. Para poder utilizar estos stickers en aplicaciones como WhatsApp, simplemente cuando estés aquí en el teclado aprietas el botoncito de emojis que está en la parte izquierda, y ahora aquí en el medio vemos como un icono de una flor, lo tocamos y aquí vas a poder estar encontrando las diferentes calcomanías o adhesivos, stickers que has creado, y simplemente puedes tocar y lo vas a poder enviar en WhatsApp. Por el momento, como puedes ver en WhatsApp no se está detectando como una calcomanía específicamente, pero hay otras aplicaciones que sí funcionan estas calcomanías como realmente stickers, así que es cuestión de esperar en lo que más aplicaciones se actualizan para poder permitir esta función. Pasemos ahora a una de mis funciones favoritas de un teléfono Samsung Galaxy, y es cómo crear una pila de widgets. Aquí tenemos un widget de clima, y en vez de colocar múltiples widgets que te ocupan mucho espacio, podemos crear una pila de widgets para poder tener múltiples en un solo lugar. Vamos aquí a dejar el dedo apretado sobre el widget de clima y apretamos aquí el botón de crear pila, y aquí el teléfono te estará colocando algunos widgets que son compatibles con esta función y con el tamaño de ese widget que seleccionaste anteriormente. Vamos a simplemente como ejemplo tocar aquí la parte de batería y puedo añadir este widget. Puedo seguir añadiendo múltiples, puedo tocar aquí otra vez y editar pila, le doy aquí al botón de más y vamos a añadir otra vez por ejemplo la parte de calendario, añado este widget, y como puedes ver me puedo mover entre los diferentes widgets para poder borrarlos o eliminarlos, y ahora cuando voy aquí a la pantalla de inicio pues me puedo mover aquí en esta pila de widgets para poder moverme entre ellos y que no me ocupen tanto espacio en la pantalla de mi teléfono. Con tu nuevo Galaxy A55 seguramente vas a tener que organizar tus pantallas de inicio y mover múltiples aplicaciones a la vez, pero realmente moverlas uno a uno desde esta bandeja de aplicaciones es algo bastante molestoso, pero aquí te estaré enseñando cómo puedes mover múltiples aplicaciones de forma súper fácil. Digamos por ejemplo que quieres añadir Spotify a la pantalla de inicio, le das aquí al botón de seleccionar, y digamos que también quieres añadir WhatsApp, YouTube Music, y esto simplemente es un ejemplo, la aplicación del Play Store. Pues ahora cuando tengas seleccionadas
estas aplicaciones, simplemente dejas el dedo apretado y ahí puedes ver cómo creo un grupo, me deslizo hacia arriba y lo suelto donde quiera y aquí ya tengo estas aplicaciones en mi pantalla de inicio. No te dejes engañar por tu Galaxy A55 porque no es un Galaxy S, como quiera tu equipo tiene un poder suficiente para poder utilizar múltiples aplicaciones a la misma vez, y para poder activar eso vamos aquí a ir directamente al modo de multitarea. Digamos por ejemplo que quiero utilizar WhatsApp con otra aplicación, pues simplemente toco aquí el icono de WhatsApp y ahora le puedo decir que puedo añadirlo en la parte de pantalla dividida, y ahora me estará preguntando sobre otras aplicaciones que quiero utilizar para poder tenerlo en este modo de pantalla dividida. Digamos por ejemplo que quiero ir aquí a la parte de Play Store, esto simplemente es un ejemplo, y como puedes ver aquí tengo ya estas dos aplicaciones. Puedo cambiar el tamaño de ellas deslizándome aquí en la parte del medio del teléfono, puedo hacerla más grande, más pequeña, incluso puedo cambiarle el orden para colocar el Play Store arriba y WhatsApp abajo. Pero algo que también puedes hacer es apretar este botoncito de la estrella y puedes añadir este atajo de estas dos aplicaciones como uno a la pantalla de inicio o a paneles Edge. Voy a añadirlo aquí a paneles Edge y luego estaremos hablando un poco más sobre esa función. Otra función de multitarea que puedes activar en tu dispositivo es activar la función de vista emergente, y esto te permite tener como aplicaciones flotantes en tu dispositivo, y cuando aprietas aquí esta barra azul vas a poder activar diferentes funciones, como por ejemplo cambiar cuán transparente es la aplicación para poder ver mejor lo que está pasando en la parte trasera, y también puedes tocar diferentes botones aquí para por ejemplo hacerla más pequeña y se mantenga como una aplicación flotante que puedes tener ahí constantemente donde tú quieras, y puedes tocar otra vez para que se abra, así que puedes convertirla también grande si quieres para poder volver a el estado normal de esta aplicación para que puedas sacarle el máximo a tu Galaxy A55. Hablemos ahora de una función sumamente útil de tu Galaxy A55 y es la parte de paneles Edge. Aquí en la parte derecha superior del teléfono vemos como una pequeña barra transparente. Una vez te deslizas ahí vas a poder activar esta función de paneles Edge, y como vimos anteriormente vas a poder encontrar esos grupos de aplicaciones que añadiste para poder tenerlos como un atajo, y aquí puedo tocar esto y automáticamente se estarán abriendo estas dos aplicaciones. Pero esto no es lo único que puedes tener aquí acceso a aplicaciones que utilizas constantemente para que las puedas abrir en cualquier lugar donde estés en el teléfono, y obviamente también puedes personalizar este panel Edge porque realmente en Samsung puedes hacer lo que tú quieras, y puedo aquí añadir por ejemplo la aplicación de calculadora para poder tenerla rápidamente. Digamos si quiero tener Facebook, en fin, vas a poder tener acceso a múltiples aplicaciones aquí en este panel Edge para que las puedas abrir donde quiera que estés. Si por ejemplo es muy difícil que veas esta parte de paneles Edge, vas a poder también encontrar más opciones en la parte de configuración y en la parte de pantalla. Bajas hasta la parte de paneles Edge, aquí puedes apagar también la función, pero por ejemplo puedes editar y personalizar cómo se ven este panel Edge para que tengas más control de cómo realmente es que se ve. Aquí puedes cambiar la transparencia para que se pueda ver mejor o se pueda ver más este panel Edge. Puedes cambiar el color para que se resalte un poco más. Puedes decir si lo quieres en la derecha o la izquierda, si dependiendo qué mano prefieres utilizar. Por ejemplo también el tamaño, si quieres que sea más pequeño o más grande, más fino o más ancho para que resalte un poco más, y de esa manera vas a poder controlar mejor cómo es que realmente se ve esta función de paneles Edge. Tu Galaxy A55 ofrece muchas opciones para poder personalizar. Ya te enseñé cómo puedes cambiar la pantalla de bloqueo, pero algo que también puedes hacer dejando el dedo apretado en la pantalla de inicio es ir aquí a la parte de fondo de pantalla y estilo, y es cambiar la paleta de colores. Aquí el teléfono te ofrece cambiar cómo se ve tu teléfono, si prefieres colores azules, colores más rosa, etcétera. Vas a poder cambiar entre estas diferentes paletas, o puedes ir directamente a los colores básicos y aquí vas a poder encontrar pues colores más específicos para que puedas encontrar aquellos que prefieres o una combinación. Y algo que puedes hacer también es ir aquí a la parte de aplicar esta paleta de iconos directamente a los iconos de la pantalla de inicio. Vamos a darle a aplicar y luego de unos segundos el teléfono estará modificando esos iconos para que tengan un color más similar a cómo es la paleta de colores que seleccionaste anteriormente. Aquí puedes ver cómo se ven los iconos. Obviamente todavía no todos permiten esta función, pero cada vez más son más los iconos que sí permiten. Aquí solamente Facebook es el único que no cambia, pero puedes personalizar tu teléfono de una manera un poco diferente utilizando esta función. Bueno, pasemos ahora a enseñarte varios trucos de cámara para que le saques el máximo a tu Galaxy A55. Vamos aquí a abrir la cámara. Aquí tenemos nuestro sujeto, y algo bien importante que debes saber es que si dejas el dedo apretado y lo deslizas hacia abajo cuando tienes aquí el teléfono, le dejas hacia abajo, vas a poder capturar múltiples fotos, y esta es la función de ráfaga para que si por ejemplo estás tratando de capturar
capturar algo en movimiento, pues puedas capturar muchas fotos a la misma vez para que puedas capturar ese elemento aunque se esté moviendo rápidamente. Si esa función no está activada en tu dispositivo, vamos aquí a la parte de configuración y bajamos a la parte de imágenes, y aquí cambiamos la parte de qué pasa cuando deslizas el botón de tomar fotos, y aquí estarás activando la parte de disparo continuo, o también puedes utilizarlo para crear fotos animadas para que puedas tener esa opción, pero a mí me gusta capturar este modo de ráfaga utilizando este botón. Otra cosa que también puedes hacer con este botón de tomar fotos es deslizarlo para poder colocarlo en cualquier parte del teléfono. Digamos que por ejemplo estás tomando un selfie y no llegas al botón donde está regularmente en el dispositivo, pues vas a poder moverlo donde tú quieras para que puedas tocarlo y tomar una foto como si estuvieses tocando el botón donde inicialmente estaba. Una pregunta que muchas personas se hacen cuando compran un dispositivo nuevo es cómo pueden rotar el selfie para que se vea realmente como se ve la imagen, como si fuese un espejo, o si quieres que se vea realmente como te ves cuando estás tomando una foto utilizando la cámara trasera. Aquí si tomo una foto vas a poder ver que la camisa aquí se ve al revés, pues cuando toco la foto se va a ver al derecho porque tengo esta función activada. Pues puedes ir aquí a la parte de configuración y entonces aquí vas a poder cambiar guardar selfie según vista previa como si fuese un espejo, y ahora cuando tomes una foto ves que la camisa está al revés, pues cuando vea la foto luego de tomarla se estará viendo exactamente como se ve utilizando esta función de espejo. Durante este video has visto que hay como unas líneas en la cámara de mi dispositivo y eso lo puedes activar para ayudarte a tomar mejores fotos. Vamos aquí a la parte de configuración de tu dispositivo, bajamos aquí un poco más hasta encontrar la parte de líneas guía y aquí la puedes activar para que puedas centralizar mejor tu sujeto. También vas a poder saber si la foto está virada o no para que puedas tomar mejores fotos utilizando estas guías en la cámara de tu teléfono. Otra función que muchas personas me preguntan que quieren activar en su teléfono es la parte de marca de agua para poder colocar cualquier nombre o el nombre del teléfono, y lo puedes activar en la parte de ajustes. Vamos aquí a activarlo y aquí el teléfono te estará diciendo dónde exactamente estará esa marca de agua. Puedes por ejemplo cambiar el nombre del modelo, la fecha, la hora, o puedes añadir cualquier cosa. En vez de que sea el nombre del modelo puedes colocar tu nombre. Esto simplemente es un ejemplo, y en la parte inferior vas a poder cambiar si lo quieres en la parte del medio, en la parte derecha, arriba, abajo, cuál quieres que sea la tipografía de esta marca de agua. En fin, vas a poder tener muchas opciones para poder activar esta función de marca de agua en tu teléfono. Tu Galaxy A55 llega con un sensor de 50 megapíxeles que obviamente capturará fotos bastante grandes. El teléfono es bastante inteligente y puede utilizar algunas partes del sensor y crear fotos de 12 megapíxeles como puedes ver aquí para que no te ocupen tanto espacio, pero si quieres capturar fotos con muchos detalles vas a poder activar esa función de fotos de 50 megapíxeles. Vas a tocar aquí donde dice 12 megapíxeles y estará cambiando ahora a 50 megapíxeles para que puedas tomar fotos mucho más grandes que las de 12 megapíxeles. También obviamente vas a poder tocar la parte de la izquierda donde dice 3:4 para cambiar la proporción de las fotos. Aquí tenemos la tradicional de 3:4, pero puedes cambiar a 9:16 para que se vea mucho más ancha la foto, o también puedes ir a la parte de 1:1 como si fuese el pasado de Instagram, fotos cuadradas, para que tengas más opciones a la hora de tomar imágenes con tu dispositivo. Una función para mí sumamente importante, ya sea para la cámara de selfie o para la cámara trasera, es que actives la función de fotos en movimiento. Es este botoncito al lado de 12 megapíxeles. Una vez actives esta función, el teléfono estará capturando un video unos cortos segundos antes y después de tomar una foto, para que de esa forma puedas rescatar quizás una foto que se hubiese perdido. Por ejemplo, si una persona pestañó o no se rió, vas a poder arreglar esa imagen utilizando ese pequeño video que se grabó antes de tomar o después de tomar esa imagen. Aquí puedes ver una foto que se capturó utilizando esta función de foto en movimiento y puedes ver que salgo con los ojos cerrados, pero si le doy aquí al botón de ver foto en movimiento vas a poder ver que aquí estoy con los ojos abiertos. Pues puedo pausar ese videito y tocar aquí el botoncito en la parte inferior izquierda del teléfono donde se ve como un botón de reproducir. Una vez toque ese botón se estará guardando esa captura de ese video con una foto para que puedas rescatar esa foto que quizás se hubiera perdido. Y el último truco que quiero compartir contigo es en la parte de editar fotos, y es que tu teléfono es bastante poderoso, no tiene todas las funciones de inteligencia artificial de un Galaxy S24, pero si le damos aquí al botón de editar también llega con el sistema de borrador de objetos para que puedas arreglar aquella foto que quizás tiene un error. Vamos aquí a apretar el botón aquí de como estos 4 puntos, le doy aquí borrador de objetos y el teléfono analizará la foto y puedo tocar por ejemplo diferentes elementos. Aquí obviamente selecciona todo el perro, eso es lo que queremos hacer. Puedo también dibujar exactamente dónde es que quiero seleccionar ese elemento que quiero borrar. Digamos que quiero borrar esta parte verde
verde de este sombrero del perro, el teléfono automáticamente detectará los bordes de esa sección y le puedo dar aquí el botón de borrar y el teléfono estará analizando la foto para entonces rellenar ese espacio y poder borrar ese elemento para poder arreglar esa imagen que quizás tiene algo que no te gusta. Pues utilizando esta función la vas a poder mejorar. Y con ese último truco te he enseñado bastantes funciones útiles de tu nuevo Galaxy A55. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si tienes alguna duda o pregunta de lo que puedes hacer con tu nuevo teléfono y con gusto trataré de contestar tu comentario. Déjame saber aquí también en la sección de comentarios cuál de todas estas funciones fue tu favorita, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.